Muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos, muchas gracias por su puntualidad. Vamos a comenzar con el tema de hoy, que es ¿qué es lo difícil de Scrum? Les voy a platicar un poquito por qué escogí este tema. Primero, mi compañera Vanessa, que es la que organiza esta forma de compartir experiencias que tenemos los que trabajamos en el área de TI, básicamente me aventó y me dijo, a ti te toca el jueves 17, en resumen. Entonces, pues yo tenía que escoger un tema y justamente en el trabajo estamos viendo algo relacionado con esto, que es que la teoría de Scrum es relativamente muy sencilla. Justo vengo en la mañana de presenciar un curso que estaban dando y la teoría es muy bonita, las presentaciones están muy bien hechas, la persona que lo estaba exponiendo sabía lo que estaba diciendo. Y me di cuenta que el problema no es la teoría, el problema es aceptarla. Y un poquito más adelante les voy a platicar por qué. Vamos a dar un comercial primero. Los invito a que nos sigan en las redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como cecoaching-mx y en Facebook como CEC o HMX. Les comento que el próximo jueves no va a haber Webisnack porque aquí en México es un día feriado y lo vamos a pasar hasta el día 31, que lo va a dar mi compañero Iván. El señor aún no me ha dicho cuál es el tema, por eso no lo tengo aquí, pero los invito a que nos sigan también en esa fecha. Tenemos también un poco de información con lo que pueden encontrar con nuestra consultoría, que son cursos en línea, y podemos también encontrar certificaciones como Scrum Master. Para esto pueden contactar a mi amiga Jessica Campa, que ahí está su correo, y yo ahorita les doy mis datos personales. Bueno, les platico un poquito de mí. Eh, yo soy originalmente un ingeniero en sistemas computacionales, tengo una especialidad en desarrollo web. Soy egresado del Instituto Tecnológico de Orizaba, del estado de Veracruz. Em, Originalmente yo empecé a trabajar en desarrollo de software. Em, Era parte del equipo de desarrollo y ya durante mis pininos como desarrollador nos dimos cuenta que más bien tal vez en lo que más podía ayudar al equipo era en la parte de comunicación más que en el desarrollo. Digo, no soy malo, no era tampoco el mejor, siempre hay cerebritos bastante más desarrollados, pero descubrimos que sí tengo la buena fortuna de poder comunicar un poco, digamos, más efectivamente que algunas otras personas. Entonces ahí resulta que empiezo a cambiarme a esta parte de las metodologías ágiles y me tocó afortunadamente poder implementar el cambio de usar en específico Scrum con un cliente que era un poquito difícil porque sus requerimientos cambiaban mucho y muy seguido. Entonces, para esto empezamos a usar Scrum. Un poco más adelante estuve encargado del área de soporte, en el cual usamos Kanban, que sería como el papá de Scrum, y ya lo podremos ver en algún otro Webisnack, cómo lo podemos usar para cualquier otra cosa que no sea obligatoriamente desarrollo de software. Así que sintonícenos también más adelante. Empecemos. Bueno, como les platicaba, Scrum, pues una metodología ágil. Espero que hayan escuchado hablar de Scrum. Es una metodología que está basada o que considera que todo puede cambiar. Es decir, los requerimientos pueden cambiar, los tiempos pueden cambiar. Y como les comentaba, esta mal llamada metodología, porque en realidad no es una metodología, sino es un marco de trabajo, este, tal vez desde ahí puede ser el inicio de la dificultad de Scrum. Entonces tenemos que no es una metodología y al no serlo, no tenemos un orden estricto de pasos que seguir. Eso podría sonar a que es un poco caótica, pero es un poco caótica si no la sabemos aplicar bien. Entonces, lo importante aquí es más bien que debemos ser bastante disciplinados al aplicarla. Scrum no tiene
documentos oficiales. Muchas de las cosas que me preguntan los clientes es, ¿y cómo me vas a demostrar que estás avanzando? Sí hay artefactos, como pueden ser el más importante que considero yo más importante, sería el Burn Down Chart, la gráfica donde podemos ver nuestro avance, pero a partir de ahí no necesariamente tenemos estructuras de documentos bien definidas. No quiere decir que no las podamos tener, solamente que nos da libertad de ocupar la que necesitemos. Si vas con un cliente y él tiene un formato, lo podemos llenar, podemos adecuarnos a él, pero para la cuestión del desarrollo, no necesitamos un formato definido. Vamos a hablar un poco más de esto. Como les comentaba, la teoría es bastante sencilla. La teoría la podríamos poner en una cuartilla. Obviamente, al abordar cada uno de los puntos, podríamos profundizar bastante y hacer un buen debate o una buena sesión de prácticas, usar ejemplos realistas, pero ese no es el problema. Puedes tomar una capacitación y en 2 días eres un Scrum Master. Entonces, ¿por qué es difícil? Primero, porque muchas personas siguen usando la metodología tradicional, llamémosle cascada, por ejemplo, y creen que por hacer liberaciones parciales ya se llama Scrum. Y como nos dice ahí el gatito, no, eso no es Scrum. Entonces, veamos primero qué no es Scrum. Scrum no es una metodología, por lo tanto, no es necesario seguir un orden estricto de pasos. Tampoco es necesario llenar documentos oficiales. De hecho, la teoría es sencilla y todo lo esencial de Scrum se puede resumir en una cuartilla. Muy bien, ya vimos qué no es Scrum. ¿Qué otra cosa no es Scrum? Hacer una planificación de todo el proyecto no necesariamente es Scrum. ¿Por qué? Porque en Scrum vamos a hacer liberaciones por sprints. Nosotros acostumbramos a usar un sprint de 2 semanas. Entonces nuestra planeación es por las próximas 2 semanas que vamos a trabajar. Y la ventaja de no tener una planeación de todo el proyecto, ojo, no quiere decir que no tengamos la información. Estoy considerando al lujo de detalle, al nivel en el que los desarrolladores ya saben todas las actividades que van a hacer. Definitivamente sí tienen que conocer el negocio y de qué se trata el proyecto. Necesitamos conocer un objetivo. Pero ya detallar las actividades que vamos a hacer durante todo el proyecto no es lo más conveniente. ¿Por qué? El ejemplo que les daba de por qué empezamos nosotros en Scrum. El cliente era una persona que no tenía tanto tiempo o no podía dedicarnos tanto tiempo a nosotros para explicarnos todo el negocio. Entonces nos lo explicaba como se iba acordando, como le fuera conviniendo o como sus proveedores o sus clientes le fueran dando requerimientos, él nos lo pasaba a nosotros. El problema era que de repente hoy la actividad A era la más importante del mundo, todo el mundo asumiría que la B sería la segunda más importante del mundo, la C y consecutivamente, pero cuando estábamos en la B e íbamos a llegar a la C, resulta que no, dejen todo y vámonos a pasar a la K. La ventaja de hacerlo como lo hacemos con Scrum es que cuando él nos informaba que teníamos que cambiar las prioridades, podíamos hacer una planeación más corta que comprendiera lo que él necesitaba en ese momento. Una de las frases que recuerdo que me marcaron mucho de este cliente es que él decía que teníamos que construir un avión. Lamentablemente, el avión no estaba terminado, pero ya teníamos que volar y ya teníamos que estar encima de él piloteándolo. Digo, a mí en particular no me gustaba esa idea, pero al tener clientes de este tipo te das cuenta que hay otras formas de resolver los problemas. Una de esas es Scrum. Ahora, ¿qué si es Scrum? Scrum es un marco de trabajo, no una metodología. Es decir, nos va a dar una idea, nos va a dar una guía, pero aquí depende mucho de las personas que lo apliquen, cómo se va a desarrollar. Scrum es una estrategia de desarrollo incremental. Como les comentaba, vamos a hacer liberaciones completas. Completas quiere decir una parte completamente funcionando, aunque no es el todo del programa, del proyecto, perdón, pero debe funcionar. Tampoco quiere decir que esta liberación sea un módulo al 100% completo. Puede ser algo que funcione,
pero que le falta funcionalidad. Vamos a verlo así, vamos a construir un automóvil. En el primer sprint podemos construir el motor, por hacer algún ejemplo. El motor por sí solo debe funcionar completamente. Eso no es un automóvil, pero sí lo podemos demostrar. Sí podría poder consumir combustible, mover pistones, generar una explosión y generar energía, fuerza. Eventualmente vamos a ir manejando, construyendo las llantas, luego el volante, luego todo lo demás. A lo mejor en un inicio pensaban que iba a ser rojo, después dicen que no porque la moda es el azul. Al no hacer la planeación completa desde el principio, podemos darnos el lujo de hacer estos cambios. A eso se refiere con que es una estrategia de desarrollo incremental. Vamos a ir haciendo liberaciones parciales. Ahora, baja su trabajo en experiencias de las personas, no en procesos. Y aquí viene un poquito la parte de la complejidad. Scrum considera mucho a las personas y a las relaciones que existen con estas personas, entre estas personas. Y como sabemos, no siempre es tan fácil relacionarse con todas las personas. Hay algunas herramientas que tiene Scrum que nos permite facilitar esto, pero al final de cuentas, las ganas de hacerlo bien, la predisposición que tengan las personas y sobre todo la integridad del equipo, o sea, la integración, el nivel de integración, perdón, es lo que nos va a ayudar a llegar al éxito. Y como les comentaba, no es tan sencilla esa parte. Entonces, eso no viene precisamente en la teoría. Esto es un poco del feeling de las personas. Cada proyecto es distinto, cada grupo es distinto. Y aunque tengamos el mismo grupo, pero tengamos proyectos distintos, básicamente las cosas nos van a cambiar. Afortunadamente, si seguimos bien las prácticas, yo les garantizo que vamos a llegar a un buen resultado. Como les comentaba, regresando a las personas, trabajamos con equipos autoorganizados. Perdón, tengo la mano un poco chueca ahí cuando subrayo. ¿A qué se refiere con autoorganizados? En la estructura de Scrum no hay precisamente un líder. Si ya han escuchado hablar de esto, hay un Scrum Master. El Scrum Master es un facilitador, es un, es un compañero, es parte del equipo y su función es ayudar en todo lo que pueda al equipo. Principalmente va a tratar de identificar, con ayuda del equipo, las cosas que no issues, porque no necesariamente puede ser un stopper, puede ser algo que se puede convertir en algo que nos impida el paso. Y en algunos casos como yo, también puede funcionar del chavo que va por las tortas y los refrescos. Si con eso podemos asegurar que el equipo trabaje mejor. A ese nivel llegamos en como una pequeña pausa y experiencia personal. Es una parte de hacer como más unido al equipo. No te preocupes, quieres una torta, yo te la traigo, tú trabájale. Ahora, si no hay comunicación, no hay nada. ¿Por qué? Es muy importante que estando en un proyecto, el que se llame y con la metodología que se llame, podamos detectar los inconvenientes que se nos van a presentar. Todo el mundo sabe que hay inconvenientes. Es muy difícil tener un plan y seguirlo al 100%. De hecho, parte de lo que hacemos con Scrum es tener un plan y una vez que lo tenemos, improvisar sobre él. Hay personas que cuando el plan no funciona, creen que ya es un caos y no necesariamente. Entonces, Scrum es muy fácil en la teoría. Infravaloramos la simplicidad. ¿Alguna vez vieron a este personaje? Se llama el Negas. No es algo muy edificante si lo buscan en YouTube, pero es muy chistoso. Lo puso a él porque este cuatito se la pasa renegando de todo y nunca quiere hacer nada. Precisamente eso es lo que no debemos hacer. Necesitamos ser abiertos, necesitamos ser parte del equipo, necesitamos comunicar y sobre todo necesitamos dar soluciones, no nada más quejarse. Tenemos que... ¿Qué tan difícil? Perdón, aquí creo que hay un pequeño error en la presentación, pero ok, me voy a brincar hasta la junta diaria. Ok, no, ya recapacité.
Scrum es un marco de trabajo muy sencillo y tal vez por eso menospreciado. Es lo que les comentaba. No es una metodología, no hay que ser disciplinados. Error. Sí hay que ser disciplinados. Porque al no ser una metodología, no hay una serie de pasos que nos restrinja movernos libremente. Y eso es parte del por qué los clientes piensan que es un desorden, pero no lo es. Scrum es para llevársela tranquilo. No, no es para llevársela tranquilo. De hecho, existe una pequeña presión sana, saludable, en la cual nosotros tenemos la idea de que tenemos una meta que es a 2 semanas. No es lo mismo tener la idea de que tengo que entregar algo en 2 semanas que tener la idea de que tengo que entregar algo a 5 meses, a un año, a 2 años. Definitivamente, cuando ves la meta más cercana, necesitas estar más activo. Si tú ves la meta más lejana, piensas que tienes todo el tiempo del mundo para lograrlo. Junta diaria. ¿Cuánta diferencia puede haber entre 3 o 5 juntas de 15 minutos a la semana? Bueno, para empezar, por algo se llama junta diaria. La junta diaria debe ser todos los días. ¿Cuánta diferencia puede haber entre tener 3 o 5? Es decir, si una semana, 5 días, deberíamos tener 5 juntas, pero si la hago nada más lunes, miércoles y viernes, y luego nada más martes y jueves, y luego nada más los lunes o los viernes, o ahí cuando me vaya acordando. Es muy importante tenerla. ¿Por qué? Porque en la junta diaria vamos a preguntar 3 cosas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué problemas tengo? ¿O qué cosas me impiden hacer mi trabajo? Cuando lo escuchamos de todos, tenemos una idea general del estatus del proyecto. Mediante esta junta vamos a generar una evidencia que se llama Board Down Chart. No voy a ahondar tanto en esta parte, eso lo podremos ver en teoría específica de Scrum en algún otro webinar. Este Board Down Chart nos indica la planeación, que es cuántas tareas debimos haber realizado hasta el día de hoy contra cuántas en realidad tenemos. Una cosa que sucede con Scrum es que la primera planeación no va a ser exacta y eso tenemos que estar seguros de que así va a pasar. Pero lo que también debemos de tener seguro es que la siguiente planeación del siguiente Scrum debe ser mucho más cercana a la realidad. Con un equipo bien integrado y con un que tenga la disponibilidad, podría tomarnos 1 o 2 sprints, simplemente, es muy poco, en llegar a ser lo más cercanos a la perfección en cuestión de planeación. Con las personas que apenas van entrando y que la verdad es que es un poquito un choque cultural el cambio Scrum, puede tomarnos 3 o 4 sprints. No es lo deseable, pero está dentro del presupuesto, digamos. Entonces, no me puedo brincar ningún día de junta, porque en la junta yo puedo identificar cuánto vamos avanzando y sobre todo qué me impide avanzar. Eso es responsabilidad del Scrum Master identificarlo y hacer las adecuaciones necesarias para el siguiente sprint. ¿Cuánto podemos aprovechar en 15 minutos? La junta diaria no está pensada para resolver problemas, está pensada para tener un estatus general de lo que estamos haciendo hoy. Entonces, ¿cuánto podemos aprovechar en 15 minutos? Lo necesario. Sé cómo vamos, sé cómo deberíamos ir y sé que me lo impide. Y se acabó la junta diaria. A partir de ahí, podemos tener juntas individuales, por decir individuales, vamos a decir con grupos más pequeños de los que necesiten tener una plática a mayor profundidad. Me ha tocado ver que mucha gente confunde la junta diaria y quieren ahí resolver todos los problemas. Y eso lo único que está haciendo es las personas que no tienen ningún problema, están escuchando algo que tal vez no les interesa y que les quita tiempo que podrían utilizar en trabajar. Entonces, definitivamente es necesario saber que todo el equipo esté consciente de cómo vamos. Porque a lo mejor en esa misma junta puedo decirte, ¿sabes qué? Eso me pasó alguna vez en otro proyecto. La solución tal vez sea tan simple como lo que yo encontré en 6 horas de investigación, pero ya lo sé, te lo puedo decir en 15 minutos, pero lo vemos después de la junta diaria. Ahora aquí tenemos la importancia de la visibilidad de la junta diaria. Como les comentaba, a veces un compañero te puede resolver en 5, 10, 15 minutos algo que a él le tocó investigar por 6 horas, pero él ya lo sabe y eso lo podemos compartir en la junta diaria. La complejidad de entender un punto de historia. Puntos de historia no es tan fácil como se piensa. Algunas personas dicen que un punto de historia es igual a una de trabajo. Puede ser, pero no siempre. Esto de puntos de historia y determinar la cadencia del desarrollo lo vamos a ir afinando entre más experiencia tengamos. Punto de historia también.
Y la única forma que tenemos de retroalimentación para esto la vamos a obtener durante la junta diaria y durante las juntas de retrospectiva que se van a hacer al final de cada sprint. Transmitir la seguridad del cliente. ¿Cómo le puedo yo explicar a mi cliente que esto no es un relajo? Bueno, para eso tenemos la junta diaria y el resultado de la junta, que es la gráfica que les comentaba, que es el board and chart, con el cual podemos ver que efectivamente vamos avanzando. Otra de las ventajas de hacer liberaciones parciales es que se necesita hacerle una demostración al cliente donde él puede ver efectivamente el avance que hacemos y que de verdad estamos entendiendo lo que él nos está solicitando. Esa es la única forma en la que podemos transmitirle esa seguridad, con resultados, no con promesas. La idea es que él vea lo que estamos haciendo. Sentido común. Parece ser que el sentido común no es tan común. No hay que obviar cosas. Hay que comunicarlo todo, hay que apuntarlo todo. Yo no puedo dar por hecho que entendí lo que está diciendo un compañero o está diciendo el cliente. Le debo de preguntar exactamente. Por ejemplo, el Ferrari que quieres que te produzcamos es rojo. Normalmente los Ferrari son rojos. Hay un rojo Ferrari. Pero ¿qué tal si él se le olvidó decirnos que no quería el rojo Ferrari, sino una variación? Hay que preguntar. Y eso es parte del sentido común que al parecer no es tan común. Y todo esto lo vamos a lograr mediante una comunicación efectiva. Y como les comentaba, no podemos obviar nada. Siempre hay que preguntar y aclarar dudas. Y si no hacemos esto, nos va a llevar a el lado oscuro. Payasada, perdón. Que es, el lado oscuro es hacer cualquier otra cosa que no es Scrum y llamarle Scrum. Gracias, Jenny, por reírte. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, pues que sigamos haciendo cascada, por ejemplo, y que al pensar que tenemos juntas diarias ya se volvió Scrum. No. Scrum necesita una interacción completa de los participantes. Hay participantes que son necesarios, como el equipo, el Scrum Master y el Product Owner, y algunos que deben de estar ahí, a lo mejor no todo el tiempo, pero su participación es muy importante, que serían los stakeholders. Y necesitamos de ellos, porque ellos nos van a resolver las dudas. Si ellos no las resuelven y no se toman el tiempo pertinente para hacerlo, les vamos a hacer un producto que sea parecido a lo que ellos querían, pero no exactamente igual a lo que ellos querían. ¿Cómo puedo transmitir la seguridad al cliente? Seguir y respetar al pie de la letra los pasos establecidos por Scrum, como la junta diaria, como la retrospectiva, como la comunicación asertiva, como no obviar nada. Vamos a cerrar el cálculo de las historias de usuarios en nuestras primeras valoraciones, que es lo que les comentaba. Se lo tenemos que decir al cliente. Obviamente hay que ser mañoso y no le voy a llegar a decir, sí, mira, el primer cálculo va a estar mal. No necesariamente. Lo que le vamos a decir es, tenemos un periodo de ajuste para conocerte, para conocer el negocio. No podemos decirle para conocer al equipo porque se supone que somos profesionales y ya debemos saber trabajar en equipo. Hay que estar conscientes que en Scrum vamos a tener un plan del cual vamos a partir para luego tener que improvisar sobre él. Precisamente esto es lo que yo diría el éxito. Podemos moldearnos, tenemos que entender que va a haber cambio. Tenemos que abrazar el cambio y poder trabajar con él. El cambio no es malo, solamente hay que atacarlo de la manera correcta. El éxito de Scrum depende completamente de las personas involucradas y principalmente de las personas que integran el equipo de desarrollo. Una vez formando un equipo, tuvimos la necesidad de separarnos en diferentes secciones y parecía un equipo de fútbol de niños. Yo quiero a fulanito, tú llévate a fulanito, yo me quedo aquí, tú te vas allá. Y había un chico que era muy talentoso, pero fue de los últimos que seleccionaron y después nos dimos cuenta por qué. Sin ponernos de acuerdo, resulta que este chico era muy talentoso, pero se sentía como que no tenía que comunicar lo que hacía. Él no tenía por qué explicarle a nadie lo que hacía, no tenía por qué colaborar. Él solamente tenían que decirle, tú vas a hacer esto y lo quiero para tal fecha. Eso no funciona en Scrum. Necesito escuchar cómo te va, necesito que me digas que no puedes, necesito escuchar que digas que ya pudiste, necesito que compartas tu conocimiento. Por eso es muy importante
que las personas estén involucradas. La junta diaria es todos los días. De hecho, fue que me adelanté. Por no seguir mis diapositivas, me apasioné en la plática. Vamos a verla un poquito más rápido porque ya habíamos hablado de eso. A ver, nos dice Jenny Méndez, porque no sabía trabajar en equipo, cosa que no aplica en Scrum. Es correcto. Digo, la historia corta y con final feliz es que al final se integró y su producción era aún más alta. Y no nada más eso, quitarse el ego y poder solicitar ayuda y además brindarla, nos hizo un equipo mucho más fuerte cuando este chavo se puso las pilas. Ahora, la junta diaria es todos los días. Es un poco repetitivo, pero es muy importante recalcar eso. Es la forma en la que podemos tener visibilidad de los avances, los retrasos, las posibles modificaciones, los aciertos que hemos tenido en nuestra planeación, así como de los errores. El tablero. El tablero también es diario. No se vale llegar a una junta y decir, ay, no me acuerdo qué hice ayer. Entonces, deberíamos revisar nuestro tablero, siempre tenerlo actualizado y sobre todo siempre tenerlo visible para todos. Se vale que se nos vaya el avión, pero puedes voltear y ver en el tablero el estatus de tus actividades y de tus compañeros. La junta diaria debe ser puntual y esto es parte de la disciplina. No se vale que un día se haga a las 10, uno a las 9, otro día no se haga, el otro día a las 11, espérame, fui por un café. No, necesitamos que todos entiendan la importancia de la junta diaria. Y ahí va un tip. Nosotros, si alguno de nosotros no llegaba a tiempo a la junta diaria, iba juntando rayitas. Y si juntaba 5, le tocaba invitar las donas de Krispy Kreme. Y con eso, digamos que soluciona dos problemas. Te aseguro que va a llegar temprano, porque no son nada baratas las donas de Krispy Kreme. Y cuando comen donas, también se integran. Entonces, también es una buena idea que ahí pueden apuntar. La junta debe ser de pie. La idea es que no estemos cómodos. Si yo me champlo en un sofá, me puedo esperar que te tardes todo el tiempo que tú quieras. Yo también puedo divagar un poco, pero si estamos de pie, les aseguro que nadie se va a tomar más de los 2 minutos que tengan destinados para su junta. No se vale ir sin estar preparado, es lo que les comentaba. Por eso necesitamos tener actualizado nuestro tablero y saber qué carambas estamos haciendo. Hay que saber decir que no, un poco disfrazado. Ahí otra de mis bromitas dice, súbete Marty, el cliente quiere el trabajo para ayer. Normalmente no me van a dejar mentir, pero es algo que sucede mucho. El cliente quiere todo sin darnos información lo más rápido posible, ¿no? Bueno, dice que el cliente siempre va a querer cambiar prioridades, cambiar actividades, cambiar alcances. Scrum funciona para un ambiente lleno de cambios, pero siempre debemos respetar la planeación del sprint. Sí podemos hacer los cambios que el cliente requiera, pero nunca a mitad de sprint. Y eso requiere mucha disciplina. Yo creo que nuestra cultura latina, sobre todo mexicanos, nos cuesta mucho trabajo decir que no. Obviamente, no vamos a decirle al cliente, ¿sabes qué? No. Sino, ¿por qué no? Lo hacemos así. ¿Qué te parece si mejor lo hacemos así? O sea, sí estoy considerando lo que tú me dices, pero la idea es que no hagamos un cambio tan drástico, sino ¿qué te parece si lo ponemos en el siguiente sprint? Digo, al final de cuentas, la idea es no modificar lo que ya se planeó. Por eso hacemos planeaciones pequeñas e iterativas. ¿Qué pasa si un requerimiento que me da contradice a otro que ya tenemos hechos? Algún otro requerimiento, por ejemplo, quiero un login que me valide y que me obligue a poner un correo. Es decir, nada, un usuario, un correo y un password. Y después me dice, ¿sabes qué? No, ya no quiero que pongan el correo porque se tardan mucho en entrar, porque creen que es invasión a su privacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un cambio. Pues ni modo, es un cambio que tenemos que aceptar. Pero este cambio lo vamos a aceptar siempre y cuando se considere como una tarea nueva. Y se tiene que priorizar y valorizar como una tarea nueva, aunque este cambio implique deshacer algo que ya habíamos hecho. Y eso es algo que le tenemos que indicar al cliente. Si se dan cuenta, aquí hay un no disfrazado, es decir, sí lo vamos a hacer, pero entiende que me estás pidiendo cosas que me están cambiando lo anterior. Hay que hacérselo notar para que él diga, ah, caramba, tienes razón. Y de verdad vea si vale la pena hacer eso. Si el cliente no está de acuerdo en esto que le estamos diciendo, quiere decir que no entiende Scrum. ¿Y qué podemos hacer ahí? Explicarle. Hay
Una tarea muy fuerte de convencimiento por parte del Scrum Master, no nada más al cliente, al equipo, a todos los que estén involucrados. Tenemos que estar abiertos a explicarle las veces que sea necesario. Eventualmente, cuando vean que esto está funcionando, porque estamos haciendo liberaciones parciales y que funcionan, nos va a dar la razón. La cadencia del equipo. Encontrar la cadencia de desarrollo no es cosa fácil. Desde que la idea de puntos de historia no es algo tan fácil de entender ni explicar. Como les comentaba, esto lo vamos a ir refinando con experiencia. Pero esta experiencia no tiene por qué ser propia de una sola persona, sino de un equipo. Es más fácil aprender entre todos. La idea de encontrar la cantidad de puntos que se pueden realizar en un sprint, esa cosa no es tan fácil. Como les comentaba, hay personas que consideran que un punto de historia puede ser igual a una hora. Puede funcionar, al menos que yo sepa todas las medidas que usamos en la vida, como el metro, segundo, pasos gallo gallina, son una medida arbitraria, completamente arbitraria. Si a ustedes les funciona que una hora es igual a un punto de historia, está bien. Solamente consideren su medida arbitraria y a partir de ahí empiecen a medir todo lo demás, pero es necesario medir. No podemos controlar lo que no podemos medir. Entonces, debemos de hacer un preplan con las historias de usuario y los puntos de esas historias que pueden caber en un sprint y hacer los ajustes necesarios. Y esa es la famosa cadencia del equipo, los puntos que podemos hacer por cada sprint. Aquí un tip. El Scrum Master debe evitar todas las distracciones que el equipo pueda llegar a tener, que es lo que les comentaba al principio. Si es necesario ir por las tortas, vamos por las tortas. Obviamente no es solo un ejemplo de broma. Quiere decir que si tengo información que no está clara, si tengo que volver a definir una historia, un proceso, para eso está el Scrum Master. La idea es que el equipo de desarrollo no se distraiga. A ellos no les pueden ir a gritonear ni a pedir ningún cambio. Para eso está el Scrum Master. Y si ustedes son parte de un equipo de desarrollo que hace Scrum, entonces de manera muy amable le vamos a decir, claro que sí, podemos ver lo que tú quieras, nada más por favor coméntaselo al Scrum Master. Estos posibles inconvenientes, como les he repetido muchas veces, los vamos a detectar desde la junta diaria y el Scrum Master es el responsable de quitarnos, de limpiarnos la pista para que los que vamos corriendo en el sprint podamos trabajar duro y seguido, rapidito. Ahora, en resumen de todo el choro que les acabo de dar, la dificultad de Scrum radica en que debemos de crear una nueva cultura. ¿Por qué una nueva cultura? De hecho, aquí por eso pongo esta imagen. Esta chica tiene por ahí colores, figuras, diagramas, ojos distintos, sus propios ojos cerrados. Esto es lo que tenemos que hacer con Scrum. Esta parte de la comunicación, de ser abierto, de compartir la información y experiencias, no a todas las personas se les da. El ejemplo que les dije de mi amigo, ahora es más amigo que antes, porque la verdad es que yo les puedo decir que la integración de amigos trabajando en un equipo funciona mucho mejor que la de compañeros que no se hablan, no se dirigen la palabra. Yo sé que no es tan fácil ser amigo de todo el mundo, pero tampoco tenemos por qué ser enemigos de todo el mundo. Entonces, esta parte es un cambio cultural que no es tan fácil, sobre todo en las empresas que tienen estructuras muy rígidas con mucha burocracia. Entonces, esto no lo podemos cambiar siguiendo un manual. Esto es cuestión de leer a las personas y llegarles por donde podamos hacerlas cooperar. Entonces, esto es generar una nueva cultura de trabajo donde la comunicación efectiva es la principal herramienta. Una cultura donde trabajar en equipo es la única forma de trabajar. Esta es la primer meta que debemos lograr como Scrum Master, como Product Owner o como cualquier parte del equipo. Para poder lograr esto depende mucho de las personas que integren el equipo. Y como cualquier otra cosa que hagamos en la vida, es básicamente cuestión de error y volver a intentar. Fallar y volver a intentar. Eventualmente nuestros errores van a ser menores y nuestros éxitos van a ser mayores. Y pues otro de los consejos que les podría dar es que no hay un proyecto exacto para implementar Scrum. No se esperen a encontrar el proyecto perfecto. Agarren el que tengan y empiecen a implementar. Ni siquiera tenemos que llamarlo Scrum.
simplemente con usar la comunicación efectiva, con tener la distinción oportuna de los problemas o posibles problemas, les aseguro que en cualquier metodología que ocupen, eso les va a servir muchísimo. Y pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. No tengo tan restringido el tiempo, así que les voy a compartir algunas características que me hicieron favor de soplarme en la mañana. Y va por aquí. En cuestión de estadística, entre el año 2011 y 2015, se reportan una compañía dedicada a monitorear el éxito de los proyectos de software, reporta que durante la implementación de proyectos con metodologías tipo cascada, de la totalidad de los proyectos que se hicieron entre 2011 y 2015, solamente surgieron exitosos el 11% de los proyectos. El 11% de los proyectos. ¿Y a qué se refiere con exitoso? Que el cliente estaba completamente satisfecho y que salieron a tiempo. Aquí no estamos metiendo los proyectos que hacían lo que debían hacer, pero que salieron un poco tarde. Eso es la siguiente categoría. 60% de los proyectos salieron tarde. Se hicieron bien, pero se tardaron más de lo que habían planeado. Y el restante, que es un horroroso 29% de los proyectos de cascada entre 2011 y 2015, resultaron un desastre. Así que tenemos dos formas de ver las estadísticas. Como que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, o como que no es un trabajo tan fácil de hacer y que tiene un área de mejora, una oportunidad de mejora. Ahora vamos a compararlo contra las metodologías ágiles. Aquí les voy a dar una idea contradictoria porque no estamos diciendo que ágil sea mejor que cascada. Ojo, aunque parece que los números que les voy a dar dijera lo contrario. Quiere decir, yo podría sacar lo bueno de lo malo, y quiere decir que la comunicación correcta que tiene ágil nos va a dar mejores resultados. Ahora vienen los números de ágil. De los proyectos de ágil entre la misma época, 2011-2015, 39% resultó exitoso contra el 11% de cascada. Es muchísimo la diferencia. De toda la totalidad de ágil, solamente el 52% de los proyectos decían que usaban ágil, pero no usaban ágil. Y solamente el 9% resultó en un desastre. Quiere decir que nos equivocamos. También quiere decir que tal vez no se estaban comunicando correctamente o que no seguían al pie de la letra las no reglas que tiene Scrum, sino alineamientos o sugerencias. Y aquí nos dice Arely Pabilia. Yo tengo una duda. Algunas personas en nuestra organización, oficina de proyectos, consideran que el equipo de desarrollo se tarda más de lo que evalúan ellos por experiencia. ¿Cómo acordar estos tiempos y cómo lograr que el equipo sea más productivo? Muy buena pregunta y muy difícil respuesta. Primero, ¿quién integra el equipo que está auditando? O sea, la oficina de proyectos. Porque si tú me dices que tú eres un PM y tú me vas a auditar a mí, desarrollador, pues primero ya para empezar nos vamos a llevar mal, yo creo. No, no es cierto. ¿En qué te basas para decir que voy lento o que voy rápido? Entonces, ahí está un poquito complejo. ¿En qué te basas? Necesitamos tener un indicador, como les decía al principio. Si no lo puedes medir, no lo puedes controlar. Uno de los entregables más importantes y casi único que tiene Scrum es el burn down chart. Lo vamos a poner aquí porque no lo tengo a la mano, pero básicamente es una línea. Aquí nos dice el tiempo y aquí nos dice las tareas. Esta línea central diagonal perfecta es el número estimado, ¿no? Así vamos a ir, esto es todos los puntos y los vamos a ir bajando hacia 0 y ya terminamos. La junta diaria nos permitiría ver qué tarea, para esto debemos haber tenido priorizaciones y valorizaciones de tareas. Si tú me dices que la tarea 1 eran 10 puntos, yo te puedo decir que hice 10 puntos en un día. La segunda eran 20 puntos en un día. La tercera eran 20, pero solamente hice 15, no estoy llegando, ¿no? A lo mejor voy así y estoy haciendo esto. La idea es
poder medir estos valores y ver que la planeación está lo más cercana posible a lo que en realidad estamos haciendo. Ahora, yo te podría dar un consejo que me pasó. No es lo mismo el área que audita que el área que ejecuta. ¿Y por qué no los mezclamos? O sea, que se involucren, que vean cómo funciona la planeación, que cuestionen, ¿por qué me dices que esa tarea te cuesta 10 horas y yo creo que se hace 5? A lo mejor si él te explica, tú no estás viendo cosas que él sí. O en una de esas si lo convences y él estaba tomando demasiado tiempo. Ahora, ¿cómo logras que el equipo sea más productivo? Hay muchos incentivos que no me vas a creer que funcionan mucho, espero que sí me creas, pero es saludarlos, llamarlos por su nombre, por favor y gracias, llevarles una caja de donas. La pizza también soluciona muchos problemas. Es broma y es en serio. Hay sesiones de retrospectiva que para eso funcionan. Después de cada iteración de Scrum, necesitamos saber qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué debemos empezar a hacer. ¿Cuál es la idea de esto? Te estoy hablando como si tú fueras la que está auditando, ¿no? Como si tú fueras de la oficina de proyectos. Si tú me dices a mí que falló, yo lo voy a sentir como un ataque. Pero si yo te digo a ti en qué fallé yo, eso es la retrospectiva. Yo tengo que encontrar el punto, por qué me tardé más, por qué no respeté los tiempos, por qué carambas estoy tomándome más tiempo que el que está presupuestado. Obviamente esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque la gente se siente atacada, pero la idea, de veras te invito a que lo hagas, esas tres preguntas: ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos, no qué hicimos mal, sino qué podemos mejorar? Es lo mismo, pero es un poco más amistosa la pregunta. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué podemos mejorar? ¿Y qué debemos empezar a hacer? Cuando hagas una sesión de ese tipo, yo te aseguro que te vas a dar cuenta de quién está involucrado y quién no. Ya con eso tienes una ventaja grande porque sabes a quién te puedes acercar para poder tener una mejor comunicación. ¿Cómo los vas a detectar? Porque son las personas que hablan. Si tú dices, a ver, vamos a hacer una lluvia de ideas, o en un rotafolio o en un pizarrón, tres secciones. Una es qué hicimos bien, otra qué debemos hacer mejor y otra qué debemos empezar a hacer. Ideas, como vengan, sin miedo. Te vas a dar cuenta ahí quién quiere aportar. Acércate a esas personas, ellas te van a ayudar a tener una buena comunicación con los restantes del equipo y a entender lo que están haciendo. Y ahí también parte de la chamba, maña o secreto es integrar a las que no quieren hablar. También que no quieran hablar no quiere decir que no tengan la capacidad o que no les importa. Hay personas que son introvertidas, pero sus aportaciones también pueden ser muy valiosas. Hay que hacer un ambiente relajado. No es tan fácil, pero inténtalo. Por eso te decía yo la broma de la pizza o las donas. Si lo puedes hacer en un café en lugar de en el trabajo, también funciona mucho. Esa como desconexión de aquí no me van a regañar. Unas chelas sí funciona. Nada más ahí, ojo, porque que sean chelas y que estén más o menos restringidas, porque si le pones algo más fuerte, te van a acabar contando sus penas en lugar de contarte qué hicieron bien o qué hicieron mal. Pero sí, ¿por qué no? Yo lo veo como una buena idea. Y pues ahora es el momento de preguntarme otra cosa. Ya vieron que mis respuestas son muy largas y espero que les haya contestado lo que me están preguntando. También los invito a que nos sigan en las redes, a lo mejor nos pueden hacer estas preguntas. A ver, les voy a poner la presentación donde viene mi correo. Aquí viene, es mcontreras@cecoaching.com.mx y Twitter Marco del Piero. Les iba yo a decir que contesto más rápido al Twitter que el correo, pero eso podría parecer que no estuviera trabajando, así que si quieren comunicarse, ahí tienen dos medios de comunicación. ¿Alguna otra pregunta o ya nos vamos a comerciales? O sea, a comer. De nada, muchachos. Vamos por las pizzas y las chelas para seguir hablando del tema. Pues armémosla bien y sí, ¿eh? Sí, sí vale la pena. Muchas gracias, muy interesante. No, muchas gracias a ustedes por escucharnos y no lo dejen aquí.
Esta no es una clase, ¿no? Les estamos compartiendo ciertas experiencias, aplíquenlas. Les voy a volver a pasar la liga donde pueden ver los demás Webisnacks de mis compañeros y amigos. Y ahí viene bastantes cosas más a profundidad de lo que yo les acabo de hablar de manera superficial. Por ejemplo, tips para levantar requerimientos, el planning POCAR, que es lo que les comentaba de cómo llegar a los puntos que vamos a hacer por sprint, cómo darles esos valores. Por ahí mi amiga Vanessa, que le gusta un poquito Star Wars, tiene uno que se llama Agile Jedi. Ya vieron que también me gusta hacer algunas bromitas en nuestras pequeñas ponencias. Muchas gracias por estar con nosotros. Pasen la voz y sobre todo pásensela bien. Buenas tardes a todos. Hasta luego.